Bien, compañero o compañera, antes que nada, antes de entrar en materia como tal, vamos a revisar cómo va esa motivación, cómo va ese pensamiento. En cada uno de los bloques, en cada una de mis intervenciones, constantemente voy a estar atacando esa parte de ti que es tu pensamiento. ¿Cómo va esa motivación mental? ¿Cómo va esa motivación emocional? Muchas de las cosas que nosotros hacemos tienen un vocabulario, tienen un lenguaje, y ese lenguaje lo vamos olvidando, perdón. Por ejemplo, el WhatsApp, el Facebook, ¿por qué crees tú que sean tan adictivos? ¿Por qué? Porque generan dopamina en el cerebro. Eso hace que perdamos el tiempo y que los aparatos y que la tecnología empiece a pensar por nosotros. Una de las cosas que quiero recomendarte es, con videos del YouTube, graba unos audios, conviértelos a MP3 y tráelos constantemente en tu teléfono o en un USB o en un CD en tu auto. ¿Para qué? Para que los estemos practicando. Recuerda que el estudiante adulto, dentro de su aprendizaje andragógico, aprendemos cómo, a base de repeticiones como tal. Eso hace que se acomoden nuestros conocimientos en nuestra memoria a largo plazo. Bien, como lo comentamos, en cada una de mis intervenciones es importante, y acuérdense, me van a soñar con esta palabra, es agrupar tu información. Vamos a pasar en este momento al tema 3, pero recuerda, seguimos en Historia Universal. Es importante que tú vayas haciendo un recuento de tu información. Si tú te has preguntado, si tú te preguntas constantemente las vivencias del mundo moderno y qué similitudes tienen con la historia antigua, te vas a maravillar y te vas a ir para atrás. Antes de empezar en el estudio de la Edad Media, pregúntate estas cosas. ¿Te confiesas en la iglesia? En caso de que seas mujer, ¿tuviste fiesta de 15 años? ¿Tuviste boda religiosa? ¿Das el diezmo? ¿Tus abuelos te contaron que pagabas impuestos por las ventanas que tenían en su casa? Justamente, si hay una etapa de la historia que tenemos que conocer, que es preciso que conozcas, es la Edad Media. La Edad Media se divide de la siguiente manera. La Edad Media viene del siglo V al siglo XV, acuérdate, el año que lo marca es la caída del Imperio Romano en el 476 después de Cristo. Sería muy bueno que investigaras cuáles fueron los últimos emperadores romanos y por qué viene la caída de Roma. El tipo de economía de la Edad Media es una economía completamente feudal, la vamos a explicar en las diapositivas, una dominación religiosa completa, el dominio del rey, y aquí sí, ¿cuál es la diferencia a partir de la Edad Media para acá? Porque ya tenemos escritura. Aquí sí ya, y esto lo pongo como un mero ejemplo, ya tenemos ¿qué? Ya tenemos nombres y apellidos. Aquí sí ya hay lugares, aquí sí ya hay ciudades, aquí sí ya tenemos hechos específicos de personajes específicos en lugares específicos. Es decir, es aquí donde la historia se va complicando. Si tú no haces un trabajo de agrupación constante, te vas a perder en la información. Te invito, por favor, a que sigas viendo nuestras diapositivas. Bien, compañero, compañera, estimados estudiantes, primero que nada, y acuérdense, en cada una de mis intervenciones, en cada una de mis diapositivas, les voy a preguntar cómo va ese ánimo, cómo va esa motivación, cómo se siente tu cabeza, tu mente con este nuevo proyecto de estudio. Recuerda, si tomaste la decisión de empezar, fue por algo. Hazle caso a esas voces internas, motivadoras, que te hicieron tomar esta decisión. En este transcurso, en el transcurso de este periodo, en el transcurso de este proyecto de estudio, va a haber muchísimas veces que vas a querer desistir. Siempre que te sientes así, ponte en contacto con nosotros y nosotros siempre te daremos la alternativa. Vamos a pasar en materia como tal a la Edad Media. La Edad Media, aquí ya hablamos de manera más específica, la Edad Media comienza en el 476 después de Cristo y acaba en el 1453 después de Cristo. A esta época también se le conoce como el obscurantismo. ¿Por qué crees que sea obscurantismo? Como lo mencionamos hace un momento, era una economía feudal, era una economía donde
dominaban únicamente los ricos, donde dominaban únicamente los apegados a la Iglesia católica. La Edad Media viene desde el año 476 después de Cristo con la caída del Imperio Romano y termina con la invasión de Constantinopla por los turcos, en el año 1453 después de Cristo. A esta etapa se le conoce como obscurantismo. ¿Por qué crees que sea ese término tan fuerte de obscurantismo? Porque cualquier posibilidad de sabiduría, cualquier conocimiento, cualquier capacidad y garantía de libertad individual y de libertad colectiva estaba completamente nulificada por el rey, por el Vaticano y por la economía feudal. La gente trabajaba, era explotada, la gente pagaba impuestos, la gente pagaba tributos a los reyes, la gente, es decir, vivía en unas condiciones completamente inhumanas, completamente infrahumanas. Muchos de los complejos históricos que tenemos hasta nuestros días, como lo comenté hace un momento, los dogmas religiosos, los cantos gregorianos, muchas de las obediencias a las religiones que se tienen vienen de esta época precisamente. Te voy a poner un breve ejemplo. Muchos de los conocimientos que tenían los griegos, sobre todo en cuestión de la redondez de la Tierra, voy a poner un solo ejemplo. Eratóstenes, antes de que Galileo descubriera que la Tierra era redonda, o tuviera las hipótesis de que la Tierra era redonda, Eratóstenes puso un palo en la Tierra. Las sombras del Sol le fueron dando vueltas y fueron los primeros relojes de sol. Con eso se dieron cuenta que la Tierra era redonda. ¿Por qué pongo un ejemplo tan coloquial? Porque ese tipo de conocimientos, ese tipo de descubrimientos, en esa época de los griegos, eran completamente avanzados y le daban las pequeñas luces a la ciencia. Llegan las religiones, llega el dominio de las religiones y aquí terminan con la Edad Media terminan las religiones politeístas y Europa también quería tener su propia religión monoteísta, al igual que los judíos. Es por ello que la religión se aprovechan de la existencia o de las teorías de la existencia de Cristo para crear dogmas de fe a nivel místico. Es decir, se pierde la magia, se pierde la alquimia y se empieza con la mística a dar las religiones monoteístas. Suena mucha información, ¿no? Es mucha información. ¿Cómo lo vas a definir? Recuerda, me vas a soñar con esta palabra. Agrupa tu información. La Edad Media se basaba en el servicio al rey, en el servicio a Dios y en la obediencia. Una obediencia que era completamente, inhumana, si se puede decir de alguna manera. Es hasta el Renacimiento donde precisamente se empiezan a conocer ciertos conocimientos científicos, ciertos conocimientos tecnológicos. Acuérdate que el Renacimiento es la época de Leonardo da Vinci, la época de pintores como Rafaelo, donde se empieza a liberar la mente humana de todo este tipo de complejos. Yo te pregunto, ¿has hecho un análisis social o sociológico de la sociedad moderna? ¿Crees que existen algunas similitudes con ese pan y ese circo que nos venden constantemente en la televisión, los medios masivos, el capitalismo? Precisamente, si tú quieres entender la etapa moderna de globalización, de una elitización moderna que estamos teniendo, tienes que ser sobradamente capaz en este estudio, en el estudio de la Edad Media. Como te lo dije, necesitaríamos muchísimas clases para ver de manera específica cada uno de los reyes, cada uno de los reinos, cada uno de los, de las formas de vida de cada una de estas comunidades. Es importante que tú hagas un estudio un poquito más profundo. Recuerda la palabra, agrupación de tu información. ¿Quiénes eran los señores feudales? Los señores feudales, te lo voy a poner en una analogía. Los señores feudales eran el Carlos Slim de la época. Eran personas que bajo el cobijo del rey y bajo el cobijo del Vaticano, o sea, bajo el cobijo del clero, ¿sí?, tenían todo el poder sobre las personas. Por ello, tienes que ver cada una de las formas
humanas, de las formas de vida humana, tanto a nivel personal como a nivel colectivo, y dividir en cada uno de los reinos. Por ejemplo, el idioma español tiene su origen en el reino de Castilla, por eso se le denominaba idioma castellano. Es decir, cada una de las ramificaciones de los estudios de la Edad Media están completamente ligados, incluso a la historia de tu país, en este caso, a la historia de México. Bien, ¿cómo te sientes? ¿Cómo va ese proyecto de estudio? Probablemente te podrá parecer extraño que en cada una de mis intervenciones, que en cada una de mis aportaciones, doy como una bienvenida. Sí, efectivamente, es importante que no perdamos eso, esa motivación, que no pierdas eso, que no pierdas esa razón que te llevó al estar estudiando en ese momento. Sí, claro, es cansado, sí, claro, es tedioso, sí uno se satura de información en algunas cosas, en algunos aspectos, por supuesto, es perfectamente normal. Vamos a hacer lo siguiente. Para yo poder decir que conozco algo, o que estoy transmitiendo algo, algún tipo de conocimiento, algún tópico de estudio, es importante comprobarlo. Antes de comprobar eso, yo te haría una pregunta. ¿Te has dado cuenta que la historia es completamente un cambio de paradigmas? ¿Te has preguntado qué es un paradigma? Tú mismo al continuar en esta meta de estudio y en este proyecto de estudio te has dado cuenta que rompiste un paradigma. ¿Un paradigma qué es? Te lo voy a poner con un ejemplo muy coloquial. Los daneses, los noruegos, nunca pensaron que alguien iba a ser mejores navegantes que ellos. Hoy por hoy los ingleses siguen siendo grandes navegantes. Los ingleses nunca pensaron que alguien iba a tener mejores escritores que ellos. Y los españoles fueron mejores escritores que ellos. Los españoles nunca pensaron que alguien iba a tener mejores quesos, mejores lácteos que ellos. Y los suizos sobradamente los tienen. Los suizos nunca pensaron que alguien iba a tener mejores relojes o cosas de acero mejor que ellos. Y los japoneses los superaron en ese sentido. La historia entonces es un cambio de paradigmas como tal. Tienes que lograr, ¿sí?, que tu estudio, que tu análisis, que toda la profundidad que le metas a esto, ¿sí?, sea completamente un análisis en los cambios de paradigma de la historia. Acuérdate que ya te enseñé que hay un cómo, hay un cuándo y hay un dónde. Ya ahora las cosas tienen nombre y tienen apellido. Vamos a poner un breve ejemplo. Te recomiendo primero que nada una bibliografía que es... Busca los libros de este autor que se llama Jan Plaidy. Tiene un libro que se llama Inglaterra, que es un excelente libro, donde te narra la historia nada más y nada menos de un rey que se llamaba Enrique VII. Enrique VII de Inglaterra tenía una peculiaridad, fue el primero que empezó con el cobro de impuestos y derechos de piso. Es importante que tú realices un estudio ya un poco, ¿cómo te diré?, más profundo. ¿Por qué? Acuérdate que fuimos desde la prehistoria hasta lo más específico. En la prehistoria no teníamos todavía personajes, en la prehistoria no teníamos años, en la prehistoria no teníamos todavía ciertos elementos que hoy por hoy ya tiene que contener tu estudio. Eso es lo verdaderamente importante. ¿Por qué te pongo esto? El rey en contra de la iglesia. Acuérdate que te comenté que la Iglesia Católica, en contubernio con el rey y en contubernio con los señores feudales, dominaron la Edad Media. Enrique VII y Enrique VIII son los primeros reyes que tienen diferencias con la Iglesia Católica. En este caso, Enrique VII tenía dos hijos. El más grande se llamaba Arturo. Arturo estaba muy enfermo, pero lo iban a casar con Catalina de Aragón, la hija de los reyes católicos. Arturo se muere, pero lo casan muerto, es decir, hacen la boda con Arturo muerto, amarrado a una silla, y hicieron todo el teatro y el Papa estaba de acuerdo. Ahora bien, ¿qué pasó con Enrique? Enrique era el hijo más chico, lo casan con Catalina de Aragón. Pero entonces Enrique VIII, para divorciarse de Catalina de Aragón y casarse con Ana Bolena, funda la Iglesia Anglicana.
Es decir, es un pequeño ejemplo, ¿sí? Es un pequeño ejemplo de los conocimientos que tienes que tener. ¿Lo sabías? ¿Sabías este suceso de la historia? No importa si no lo sabes. En el momento en el que tú le diste clic a este proyecto de estudio, estás obligado a tener ese tipo de conocimientos. Vamos a verlo de modo más específico y un poco más gráfico en nuestras diapositivas.